pasa, gamers? Yo soy Roax. Llegamos al spin-off más alucinante de esta saga de zombies, protagonizado por Cliff Kahlo, un joven que llega a documentar el incidente de Vanoy solo para descubrir que no puede confiar ni siquiera en su propia mente. Un viaje psicodélico al infierno. Estas son las curiosidades y secretos de Escape Dead Island. ¡Comencemos! El Dead Island que nadie pidió y todos olvidaron. Después del éxito del primer Dead Island, la relación entre Deep Silver y el estudio desarrollador Techland se empezó a deteriorar, y como solución le encargaron un spin-off a otro equipo, Fat Shark, un estudio sueco que tuvo que desarrollarlo como un proyecto rápido, barato y diferente. Así nació Escape Dead Island, con un enfoque en tercera persona, presupuesto reducido y un estilo visual tipo cómic, usando el motor gráfico Autodesk Stingray, con el que el estudio ya tenía experiencia. El juego se lanzó en 2014 a un precio reducido de $39, siendo una experiencia lineal, corta y enfocada en la campaña de un solo jugador, pero el giro hacia el sigilo, su narrativa difusa y la desconexión con el lore principal no fueron bien recibidos, y las críticas fueron demoledoras, causando que lograra vender tan solo 94,000 copias en todo el mundo, un desastre tan grande que muchos ni siquiera recuerdan que existió. Me da asco. Escape Dead Island es una secuela de Lost. Desde los primeros minutos de este spin-off, los fans más clavados de la televisión habrán notado que la escena donde un estruendo en la jungla derriba árboles está casi calcada de la escena del primer episodio de la serie Lost, la primera aparición indirecta del humo negro. Pero las coincidencias no acaban allí. En el DLC Underwater Labs podremos encontrar escotillas repartidas por toda la isla, que conectan con laboratorios secretos de GeoFarm. Su diseño, función y hasta su misterio nos recuerdan directamente a la famosa escotilla de la primera temporada de Lost, donde los sobrevivientes descubren instalaciones ocultas usadas para investigar fenómenos electromagnéticos de esta isla. Y por si aún tienes dudas del gran homenaje, el coleccionable postal número 9, escondido detrás de estas cajas en los laboratorios, tienen como descripción que lo último que falta en esta isla son osos polares en la jungla, justo como ocurre en la serie, una referencia directa a los experimentos de la iniciativa Dharma, ese grupo de científicos locos de una serie de culto. Escape Dead Island se burla del nombre original de Resident Evil. En los primeros minutos de este juego, justo cuando llegas al bar en la playa, hay algo que muchos jugadores pasaron por alto, un graffiti rojo con la palabra Biohazard, que no está allí por casualidad, pues es de hecho el nombre original de la saga Resident Evil en Japón. Sí, antes de que los zombies se volvieran un fenómeno mundial con la mansión Spencer, Capcom intentó registrar el nombre de Biohazard en Estados Unidos, pero fracasó, ya que existían otras marcas, discos de rock e incluso una banda con ese mismo nombre. La solución fue renombrarla como Resident Evil, un título que hace referencia directa a la mansión infestada del primer juego, por lo que el graffiti está allí como si dijera: sí, sabemos de dónde viene todo esto, pero Dead Island es un nombre mejor. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Heisenberg dejó su pizza en un videojuego. En la misión 3 de Escape Dead Island, justo cuando llegamos al puerto deportivo de la isla Narapela y nos vemos obligados a movernos en sigilo por los tejados para no atraer zombies, algo extraño aparece en uno de los techos, una pizza a medio comer, la cual, aunque suena totalmente fuera de lugar, resulta ser una referencia directa a una de las escenas más memorables de la serie Breaking Bad. En el episodio Caballo sin nombre de la tercera temporada, Walter White, o como lo conocen en el bajo mundo, Heisenberg, lanza una pizza entera al techo de su casa en un ataque de furia cuando Skyler no lo deja entrar, lo que además de los memes nos dejó un icónico momento en este videojuego, como si Cliff se hubiera topado con los restos de un imperio de metanfetamina, o simplemente con los restos de un hombre que intentaba cenar tranquilo. E.T. está llamando, pero desde tu cabeza. Durante la misión 3 de Escape Dead Island, al ingresar al almacén del puerto deportivo, Cliff comienza a escuchar mensajes extraños en teléfonos que resultan ser una alucinación de su mente destrozada. Si fotografiamos uno de estos aparatos, desbloquearemos el coleccionable Instantáneo 81, cuya descripción en inglés dice: CC llama a casa. Sí, CC por el protagonista Cliff Kahlo, aunque en español pusieron TT. En fin, esta es una referencia directa a la mítica frase de la película de Spielberg, E.T. el extraterrestre. Pero en lugar de tener a un tierno alienígena de ojos grandes que quiere volver con su familia, tenemos a un tipo perdiendo la cabeza, tratando de llamar a la realidad sin obtener respuesta. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes.
Gordon Freeman se fue de vacaciones a una isla zombie. En la misión 5 de Escape Dead Island, justo después de que Linda es mordida por un infectado, comenzará a contactarnos por radio para revelarnos cosas cada vez más turbias, hasta que nos informa que su amigo Devan, quien supuestamente debía de cuidarla, la había dejado para patrullar la zona con una bonita palanca, rompiendo cajas a su paso. Su frase no es coincidencia, sino una clara referencia al legendario Half-Life, el clásico de Valve donde Gordon Freeman, un físico convertido en el héroe improbable, usa como arma principal una simple pero efectiva palanca para abrirse camino entre los enemigos y montañas de cajas. Además, tanto Devan como Gordon usan lentes, lo que hace más clara esta conexión. Tal vez no sea el mismo universo, pero sí el mismo espíritu, un tipo con gafas, una palanca y muchas ganas de romper cosas. Un gamer latinoamericano jamás entenderá estas referencias fotográficas. Durante nuestra alucinante aventura podremos desbloquear coleccionables llamados instantáneas al tomar fotografías. Estas 3 incluyen verdaderos huevos de Pascua. La número 84 que tomamos en el aeródromo de la misión 5 a este montón de maletas, en su descripción en inglés dice "Pack it up, pack it in, let me begin", la frase inicial del temazo Jump Around de House of Pain, un clásico del hip hop de los años 90 que todavía hace saltar multitudes. La número 79 la encontramos en el puerto deportivo durante la misión 3, al fotografiar esta camioneta familiar amarilla, que claramente es una referencia a la Queen Family Truckster, el icónico y ridículamente feo auto de la película ochentera Vacaciones Familiares. Y por último, la instantánea 70 que desbloqueamos al fotografiar cualquier barril de metal, en su descripción nos sugerirá hacerlo rodar, lo que es una referencia directa al meme Do a Barrel Roll, nacido en Star Fox 64, donde Peppy Hare nos ordenaba girar de esta forma como maniobra evasiva. Hoy es un clásico de internet y un chiste entre gamers. Do a barrel roll. Los Simpson predijeron un apocalipsis zombie. Durante la misión 6 de Escape Dead Island, justo al entrar en la primera casa del nivel, hay una mesa junto a un mapa y una sorpresa muy amarilla, pues si prestas atención a la mesa, podrás encontrar unos muñecos tipo Lego con piel amarilla, vistiendo con ropa que claramente hace referencia a 3 miembros icónicos de Los Simpson. Hablamos de Bart con su clásica camiseta naranja, Homero con su camisa blanca y el inconfundible Ned Flanders con un suéter verde, una referencia divertida que nos recuerda que, incluso en medio del caos zombie y las alucinaciones, siempre hay espacio para rendirle homenaje a la familia más famosa de Springfield y su santurrón vecino. ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! El pastel es una mentira, también en Escape Dead Island. Al final de la misión 6, en la zona del aeródromo, al desbloquear la sala de vigilancia, encontraremos esta mesa con algo bastante peculiar, una deliciosa tarta selva negra, con el infame diseño del pastel de Portal, ese que supuestamente GLaDOS nos prometía como recompensa por superar sus mortales acertijos. Como muchos ya sabrán en dicho juego, también encontramos un graffiti con la frase "The cake is a lie", lo que además de indicar que estábamos siendo engañados, se volvió en una icónica frase de la cultura gamer y un meme eterno en internet. En Escape Dead Island, esta referencia no solo funciona como guiño al icónico juego de Valve, sino que además tiene mucho sentido con el contexto del juego. Todo lo que vivimos parece ser una gran mentira. Cliff Kahlo está alucinando, ya sea por un golpe en la cabeza o por haber sido infectado. Así que sí, el pastel también aquí es una trampa psicológica. Los gorditos olvidados de Escape Dead Island. En su DLC Underwater Labs, las cosas se ponen raras y pesadas. Cuando bajamos a los laboratorios subterráneos, si nos acercamos a esta ventana y activamos este mecanismo para abrir la puerta, seremos sorprendidos por un tiburón con sobrepeso que se estrella contra el vidrio. Y no es la única aparición de estos colosos acuáticos, pues al inicio del juego, en el bar de la playa, encontraremos el cadáver de otro tiburón, esta vez algo más delgado. Si lo fotografiamos, nuestro protagonista dirá que desearía que fuera más gordo. Detalles que son una referencia directa al estudio sueco desarrollador del juego, Fat Shark, cuyo nombre y logotipo incluyen un tiburón regordete. ¡Mírame! ¡Estoy gordísima! ¡Estoy asquerosa! Escape Dead Island se pone de Kubrick, El Resplandor llegó a Narapela. En el inicio de la misión 7, Cliff despierta en un misterioso almacén amueblado en lo alto de la montaña, pero si observamos bien el suelo, notaremos una alfombra muy familiar, que replica el color y patrón geométrico de la que aparece en el Hotel Overlook, escenario central de la película de culto El Resplandor de Stanley Kubrick, un detalle que no solo rinde homenaje a uno de los mayores clásicos del cine de horror, sino que también refuerza el hecho de que Cliff está alucinando por completo, tal y como lo hace Jack Torrance en la película cuando el hotel comienza a manipular su mente, una conexión sutil pero potente entre dos historias de descenso a la locura.
Zombies, locura y estilo, Cliff lo hace como un maldito jefe. Más adelante en la aventura de Escape Dead Island, cuando volvemos a visitar el bar en la playa, podremos utilizar el hacha para entrar en la cabaña, y dentro encontraremos esta revista con el titular Beber cerveza como un verdadero jefe. A simple vista puede parecer un detalle sin importancia, pero en realidad es una referencia directa al clásico meme de internet Like a Boss, el cual nació a finales de los 2000 y se volvió viral por representar situaciones ridículas en las que alguien realiza una acción con absoluta confianza, orgullo y estilo, como si fuera el jefe de todo, ya sea tomando cerveza en medio de un apocalipsis zombie o perdiendo la cabeza poco a poco por un virus mortal. Lo hacemos como un maldito boss. El Batman y tú me pelan toda la verga. Laboratorios de alta tecnología con teclados de juguete. En la recta final de Escape Dead Island, cuando llegamos a los laboratorios secretos de GeoFarm a partir de la misión 7, hay un detalle que salta a la vista, y no precisamente por su innovación científica, pues las computadoras tienen teclados con apenas 15 teclas, y por si fuera poco, los ratones no son periféricos reales, sino modelos de ratones de verdad, lo que parece ser consecuencia del poco tiempo y presupuesto con el que contó el estudio Fat Shark para entregar este juego. Tal vez muchos objetos fueron hechos al mínimo detalle posible, lo que incluye estas peculiares estaciones de trabajo que más bien parecen salidas de un laboratorio de juguete, porque sí, salvar al mundo de los zombies está bien, pero con teclas contadas. Escape Dead Island o Hannibal Simulator. Durante la misión 7 de Escape Dead Island, mientras exploramos los siniestros laboratorios subterráneos de GeoFarm, hay un momento que eleva por completo el nivel de lo macabro. Cuando descendemos por esta cuerda, podremos ver en uno de los pisos intermedios este espeluznante tótem hecho de cuerpos humanos o zombies, un montaje casi idéntico al que aparece en el episodio 9 de la primera temporada de la serie Hannibal, donde un asesino en serie crea una obra perturbadora usando cadáveres en la playa, como parte de su mensaje artístico. El último adiós a un viejo amigo. En los momentos finales de Escape Dead Island, cuando Cliff atraviesa las distorsionadas alucinaciones en la inquietante residencia Crown, hay un detalle que pasa desapercibido, pero lleno de corazón, pues en esta sala veremos una consola retro con un cartucho. Si lo fotografiamos, desbloquearemos la Instantánea 60, que contendrá el mensaje: este pequeño y yo pasamos buenos momentos en el pasado. Lo que pocos saben es que este cartucho pertenece a Hamilton's Great Adventure, un juego de puzzles y plataformas desarrollado por Fat Shark, el mismo estudio detrás de Escape Dead Island, una especie de guiño nostálgico reconociendo su pasado antes de sumergirse en el caos zombie, porque a veces, incluso entre muertos vivientes y alucinaciones, no está mal recordar de dónde venimos. Listo, gamers, gracias por acompañarme hasta el final del video. Aunque esta entrega fue una locura narrativa, sin duda tiene detalles que enriquecen el oscuro lore, por lo que es una pieza clave para todos los fans. Y lo que viene no es menos brutal. Es momento de regresar al mundo de Doom en la impaciente espera de la nueva entrega de Dark Ages, porque tiempos oscuros, brutales y sumamente violentos se avecinan y quiero que los enfrentes a mi lado. Gracias infinitas a mis adorados patrocinadores. Sin ustedes este trabajo sería imposible. Mírenlos en la pantalla y déjenles todo el amor en los comentarios. Y tú que estás viendo, no te olvides de dejar tu like, compartir y responder la pregunta de la siguiente semana en mi Instagram. Me despido dejándote la siguiente reflexión: hundirse a la locura no es una fatalidad, quizás es también una elección. Yo soy Roax y nos vemos próximamente en una historia más en History Gamer. Maldita sea.